Nos hemos quedado en que yo había saltado hacia la calle de la Plaza Baja y me había puesto en dos zancadas en mi casa donde me había acostado. Pues bueno, yo permanecí atento a la jugada y al día siguiente esperar a ver lo que ocurría. Entonces, la que chinchaba en el tema particularmente era Fulgencia, la cual incluso llegó a violentar mi intimidad abriendo la, el mueble donde yo tenía puestos todos mis diarios, mis juguitas, mis cosas, mis poesías, en fin. Pues seguimos hablando de Lina y yo, cambiamos el modo de operar, pero la cosa se nos estaba poniendo, por lo menos para mí, muy difícil. De tal manera que ya cambiamos los hábitos y yo tenía clase en el colegio de San Isidoro y tenía que entrar a las 3. Entonces yo salía de mi casa a las 1:30 o algo así. Me metía en, en San Francisco, donde estaba el antiguo cine, que ya aquello se convirtió en un espacio para la Organización Juvenil Española, una especie de Boy Scout. Al principio se inició como algo político, dependiendo o parte del sistema imperante, del sistema político imperante, que bajo las siglas de Falange Española, pues estábamos obligados todos los que queríamos estudiar y sacar un título a pertenecer a ella, porque si no, cuando terminábamos los estudios no nos daban la titulación, cualquiera que fuera la materia que habíamos estudiado. Pues bien, entramos todos por el aro, aunque no tuviéramos pues que compartir ideales de ese tipo político. Y entonces lo que hicimos es poco a poco darle un cambio de sentido al tema hasta que ya el nombre de Falange Española se convirtió en Organización Juvenil Española, dándole un giro total al tema y hacer como una imitación a los Boy Scouts. Pues gracias a esta Organización Juvenil Española, yo pude, no sé si ya se lo narré en otras ocasiones, trasladarme y conocer a España de norte a sur y de este a oeste. Estuve en el sur, en Cádiz, estuve en Granada, estuve después en Madrid, en la Casa de Campo, luego estuve en Covaleda, en Soria, estuve también en Riaño, León, y mi hermano Jesús Manuel creo que estuvo también en Alicante. Bueno, pero tratándose de mí, que es lo que importa y atelina en el tema relacionado con mi familia y la forma de ahogo que me tenía, alguien, ya cité los anónimos, le había puesto a mi padre un anónimo, indicándome que Telina prácticamente me quería agarrar como fuera, ¿no? Lo que no sabían ellos es que ya yo estaba rodado en estas lides amatorias, porque mi tío Ernesto era un hombre fantástico, un hombre que yo siempre lo recuerdo, porque más que un tío fue un tutor, especialmente en estas cosas
de hacer de mí un hombre bien preparado para el tema de las mujeres. Bien, ya llegará el tema en que alargaré más sobre mi tío Ernesto, sobre este particular, porque en realidad se lo merece, por el hecho de la gran persona que fue. Pues les adelanto que yo jamás había visto llorar a mi padre hasta que le dieron la noticia de que mi tío Ernesto había muerto en La Gomera. Bueno, siguiendo con lo que nos ocupa, nosotros seguimos el tema, pero ya las cosas entre Celina y yo se estaban deteriorando. Yo le conté en otra ocasión que mi secretaria particular y confidente era Rosa María, a la cual veía yo como una hermana pequeña que nunca tuve. Entonces esta niña pues era habitual de mi casa desde niña, de prácticamente 4 años y medio, algo así. Pues después siguió, cuando ya vinieron, ellos vivían en el volcán, y entonces ya cuando Ernestina se quedó sola, vinieron a vivir hacia abajo a la calle Esteban de Ponte, a la esquina que le conté, que daba para, a la casa que le conté, mejor dicho, que daba para el campo de fútbol. Bien, pues entonces ahí vivieron hasta que Ernestina pues se quedó ciega y en fin, ya por causas ajenas a mi persona, ella dejó heredero de la casa a un sobrino, tal Paquito, que vivía en Santa Cruz, y las que estaban en la casa cuidando de ella, pues las ninguneó. O sea, no le hizo caso a ella. Bendita fue que fue la hora, porque así obligó a unos y a otros a buscar, acelerar, mejor dicho, sus casas que ya las tenían en construcción, sobre todo Juan José, Juan José, Juan José Lemus y Paz Rivero, que eran matrimonios, ya se habían casado. Entonces no hubo mal que por bien no venga, y en vez de recordarla en mal, pues casi o cuasi le dimos las gracias por esa decisión. Pues esto es un salto cronológico en las cosas, porque esto ya ocurrió mucho más adelante. Entonces, como le decía, la cosa se había puesto tan asfixiante para mí que estando yo con Telina, según se entraba al patio de donde estaba aquel cine que yo le dije, aquel teatro donde celebrábamos las obras de teatro, sentaditos en una silla los dos ahí detrás de la puerta, llega mi padre, cosa inusual en él, antes de las 2. Habíamos nosotros recién llegado, nos habíamos sentado y yo le tenía, sin hacer nada extraordinario con ella, el brazo puesto por encima de los hombros a Telina y hablando tranquilamente. Entonces aparece mi padre, de repente asoma la cabeza, nos ve y nos dice buena, y entonces yo lo miro, buena. Entonces él me dice, mira, cuando salga de clase pasa por la bodega que quiero hablar contigo. Bueno, pues ya se armó. Pues efectivamente salí de clase, y me despedí de Telina, por supuesto, y Telina, la pobre, asustada. No pasa nada, no te preocupes. Lo más que me puede hacer es mandarme una reprimenda. ¿Eh? Cuando salí, como digo, de clase, me fui directamente a la bodega. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Entonces cuando yo llegué,
me dice, vete para afuera y espérame al lado del horno que yo voy ahora. Bueno, esperando. La verdad es que habían clientes esperando. Y entonces cuando él pudo, pues llegó hacia mí y yo esperaba todo, ¿no? Había un pequeño escalón, en la parte de abajo, la parte de arriba ya pertenecía a la zona de acceso al horno, un escalón como de 40 centímetros, nada más. A la derecha había un estanquillo y ya frente ya estaba el horno y yo esperando a ver qué es lo que iba a ocurrir. Pues entonces con el dedo señalándome me dice, te voy a advertir una cosa, o estudios o mujeres, y no te digo más, tú eres el que tienes que decir. Pues bueno, aquí voy a terminar la tercera parte para darle continuidad a mis cuitas, que no fueron pocas. Hasta la próxima.